Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a un nuevo episodio donde vamos a ver la reacción de nuestro amigo de la historia de toda esta semana, Jonás, el profeta Jonás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es un placer hoy sumergirnos en el tema que tenemos para el día de hoy. Hoy hablando de nuestras excusas, hablaremos justamente de los conceptos falsos, conceptos errados, conceptos que no tienen nada que ver con la realidad, pero es nuestra realidad. Y ahí es donde nosotros constantemente fallamos. Cuando se trata de cumplir la misión, necesitamos ir más allá de nuestros propios conceptos. No debemos dejar de cumplir la misión por alguna forma errática de interpretar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando llegó la tormenta, Jonás asumió su culpa. Su actitud revela algo con respecto al tipo de cosmovisión y el concepto de Dios o dioses que muchos tenían en ese entonces. Si bien se creía que habían varios dioses que gobernaban en sus diversas tierras, el mar se consideraba el reino caótico de los demonios. En la cosmovisión de los marineros se requería un sacrificio para apaciguar su ira. Aunque Jonás era hebreo, es muy posible que tuviera una cosmovisión influenciada por las creencias tradicionales de la época. La historia de Jonás, narrada en el libro de Jonás en la Biblia, ofrece valiosas lecciones sobre conceptos errados acerca de Dios y su llamado a la misión. En el capítulo 1, Jonás huye de la voluntad de Dios, abordando un barco para escapar de Nínive, la ciudad que Dios le había encomendado salvar. Sin embargo, una tormenta feroz se desata y Jonás pronto se encuentra en el centro de la crisis. La reacción de Jonás frente a la tormenta es reveladora. En su intento por huir de Dios, él asume la culpa de la tormenta y decide sacrificarse arrojándose al mar. Aquí está la cosmovisión de la época, donde se creía en múltiples dioses que gobernaban los diferentes aspectos de la vida. Ese es el contexto. El mar es considerado el reino caótico de los demonios. Y se creía que se requería un sacrificio y por eso Jonás, aunque era hebreo y creía en el Dios único, es posible que ya estuviera muy influenciado por esas tradiciones de la época. A medida que la historia avanza, vemos que Jonás se da cuenta que incluso cuando se encuentra en tierra extranjera, Jehová sigue siendo soberano. Los elementos de la naturaleza, como el viento y las olas y las criaturas marinas, siguen siendo propiedad de Dios. Así que esto refuerza el mensaje bíblico de que del Señor es la tierra y su plenitud. La tormenta y la experiencia traumática en el vientre del pez entonces llevan a Jonás a una comprensión más profunda de la presencia de Dios, de la providencia de Dios. Qué tremenda lección podemos extraer de la historia de Jonás, que es también para nosotros hoy en día, porque podemos tener conceptos cerrados acerca de Dios y de lo que Dios espera de nosotros mismos. Uno de los malos entendidos comúnmente que nosotros nos hacemos es la idea de centrar la salvación en nosotros mismos. A veces creemos que la salvación es alejarnos de la maldad del mundo que nos rodea. Aunque nos insta la palabra de Dios a mantenernos sin mancha en este mundo, nuestro énfasis debe estar en cómo podemos llevar bendiciones y esperanza a aquellos que lo necesitan. Cómo podemos llevarle a Dios a los necesitados, a los que andan en la maldad. Otro concepto que nosotros nos equivocamos es creer que el éxito de la misión depende de nosotros mismos. No podemos salvar a las almas por nuestra cuenta. Al igual que Jonás no podía salvar a Nínive. Nínive no se salvaría por el mensaje de Jonás o por la voluntad de Jonás. Debemos recordar que nuestro llamado no es obrar la salvación, no es crear la salvación, sino cooperar con Dios en su salvación.
en la obra salvífica. Podemos sembrar semillas de verdad, pero solo Dios puede cosechar. Solo Dios puede transformar los corazones. Y a menudo nosotros confundimos nuestro papel con el de Dios, lo que nos lleva a encontrar excusas para no dar testimonio. Jonás fue usado por Dios, pero la transformación de Nínive fue obra de Dios, no de Jonás. Ganar almas es una tarea desafiante, demasiado difícil para los seres humanos. Los seres humanos no pudiéramos realizarla completamente. Entonces, ¿cómo podemos aprender a permitir que Dios gane almas a través de nosotros y a través de nuestro testimonio? La respuesta radica en rendirse a la voluntad de Dios, permitir que su amor y su gracia influya a través de nosotros. Debemos reconocer que somos parte del mensaje de la salvación. Somos instrumentos, no salvadores. Somos instrumentos en las manos de Dios. Debemos orar con sabiduría y valentía para compartir el mensaje de salvación y vivir una vida que refleje los valores y el amor de Dios. Al hacerlo así, permitimos que Dios toque los corazones de las personas a través de nosotros. Finalmente, la historia de Jonás nos advierte sobre los conceptos cerrados acerca de Dios y su misión. Quiera Dios que podamos librarnos de la idea de que podemos lograr todo por nosotros mismos. En cambio, debemos confiar en Dios para obrar la salvación a través de nosotros. Solo así podremos ser instrumentos efectivos en las manos de Dios. Amado Dios, Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Gracias por usarnos, gracias por hacernos parte del plan de la salvación. Ayúdanos a entender y a eliminar los conceptos cerrados y comprender más el plan de salvación para la humanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, gracias por compartir una vez más el capítulo de hoy. Recuerde, comparta, dele like y suscríbase a este canal, Escuela Sabática Online. Dios te bendiga.